Hola profesor, reciba mi saludo cordial en este momento. Voy a exponer mi proyecto final del curso Física Química. Veamos lo siguiente. Bienvenidos al tema de hoy. Curso Física Química. Tema Sistema de Equilibrio de los Cuerpos. Instructor Luis Enrique Chamorro Abregú. Alumno Quispe Pesúa Félix. Institución Senati. Centro de Formación Profesional San Martín de Porres. Bloque PT 25. Lima, Perú, 2022. Objetivo. ¿Cuál viene a ser nuestro objetivo? El participante será capaz de resolver situaciones problemáticas haciendo uso de las propiedades de equilibrio de los cuerpos en la resolución de un sistema de fuerzas. A realizar el diagrama de cuerpo libre para representar un cuerpo en equilibrio. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? Veamos. Hacer un diagrama de cuerpo libre consiste en dibujar todas las fuerzas que le afectan a un cuerpo. Peso, fuerza, gravedad. Se le representa por un vector vertical dirigido hacia el centro de la Tierra. Tensión se manifiesta en los cuerpos cuando son estirados por fuerzas externas. Fuerza normal. Consideremos un cuerpo pesado sobre una superficie. Veamos el siguiente. Condiciones de equilibrio que presentan en los cuerpos. Concepto. Se aplican a un cuerpo para describir a un sistema de equilibrio. Diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, sin movimiento. Primera condición de equilibrio, también llamado equilibrio de traslación. Nos indica que para que un cuerpo se manifiesta un equilibrio mecánico, la fuerza resultante sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Momento de una fuerza es aquella magnitud vectorial que mide el efecto rotacional que produce una fuerza al actuar sobre un cuerpo respecto de un punto A llamado centro de giro. Momento de fuerza llamado centro de giro es igual fuerza por distancia por seno de ángulo. Segunda condición de equilibrio, que se conoce como equilibrio de rotación, establece que la sumatoria de momentos que actúan sobre un cuerpo respecto a un punto es igual a 0. Veamos el siguiente. ¿Qué nos dice el proyecto? El sistema mostrado muestra una barra homogénea y uniforme de equilibrio cuyo peso es 9 newtons. A la longitud de la barra es L y el cuyo extremo cuelga un bloque de 6 newtons. Se tiene una fuerza horizontal y paralela a la superficie de apoyo que permite el equilibrio y actúa en el punto medio de la barra. La barra homogénea tiene una inclinación que hace un ángulo con la superficie horizontal de 37 grados. En función el enunciado propuesto determinar. ¿Qué nos dice? 1. Determinar el diagrama de cuerpo libre y actúan en la barra homogénea. ¿Qué nos dice el cuerpo libre? Eso solamente consiste en dibujar. Solución. Lo único agarramos es primero por la fuerza de gravedad de la barra. Es 9 newtons. Luego de la barra, el tensión que va hacia abajo es la tensión. Entonces es tensión de 6 newtons. Y acá tenemos el punto O, que es la reacción. ¿Qué viene a ser la F? Fuerza horizontal. Y la FG es fuerza gravitacional o fuerza de gravedad. La T es igual a tensión. La F es fuerza resultante o resultada. Fuerza de reacción. ¿Qué nos dice el siguiente problema? Determinar el valor de la fuerza. Vamos a determinar el valor de la fuerza. Igual, graficamos en forma orden. Su fuerza de gravedad, 9 newtons, la tensión de 6 newtons, la fuerza de reacción. Nos pide determinar la fuerza de F de acá. Entonces, analizamos los ángulos. Este es ángulo de 37. En esta parte analizamos. Entonces, esto forma un 90 grados. Acá, analizando acá, forma 90 grados. Entonces, este ángulo viene a ser, si este 90, 37. Lo que falta deben medir 180, entonces nos faltaría
nos faltaría 53 grados. Luego, analizando esto, tenemos el lado opuesto de 37 de acá. Entonces este es igual también a 37 grados. Entonces, todo midiendo acá, analizando todo este ángulo, analizando todo este ángulo, acá mide 90 grados. Entonces, decimos que esto cuánto mide, también mide 53 grados. Digamos, 53 grados. Luego que nos dice, segunda condición, ya. Para determinar la fuerza, siempre vamos a utilizar segunda condición de equilibrio. Dice, se colocan puntos de las fuerzas, escogemos punto de giro. Es acá, escogemos. Entonces, esto viene a ser punto A. Esto viene a ser el punto B. Y acá viene a ser punto C. Lo primero que tenemos, siempre tenemos que escoger un punto, los puntos para determinar la fuerza que nos pide. Luego de ahí, de haber hecho eso, vamos a analizar a qué sentido va. Veamos. La fuerza va a sentido antihorario. La fuerza, la flecha nos indica que esta barra desde acá, entonces está yendo una rotacional así. Entonces esto va hacia sentido antihorario. Y la tensión va al sentido, según la flecha que nos sentido. Esta tensión rota, y la barrita rota hacia acá, entonces es sentido horario. Es sentido horario. Igual en acá sucede, sentido horario. Entonces sentido horario nos dice que es negativo. Y sentido antihorario nos dice que es positivo. Veamos. Es positivo antihorario. Y lo que nos gira acá es negativo. Igual acá, posición de negativo. Luego de haber hecho eso, vamos a agarrar un punto. Veamos. Momento de una fuerza en un centro de giro es igual a la fuerza de distancia. La suma de momentos de fuerza es igual a 0. Entonces, momento de fuerza en punto O es igual fuerza por distancia por el seno de ángulo. Veamos, analizamos la fórmula. Entonces decimos que 9 newton por el lado, por el L, que es la distancia, y por el seno de 53. Y en este momento nos pide determinar la fuerza, entonces aplicamos lo que es al momento de antihorario, es positivo. Y tenemos 6 newtons por 2L. L más L son 2L, porque en el problema nos dice que toda la barrita medía L, entonces lo dividimos L más L. Es igual 2L por seno de 53. Igual que nos pide hallar la fuerza por la distancia, que viene a ser el L, L que está en equilibrio, L, por seno de 37. Veamos, la L se va. Veamos, tachamos la L, tachamos la L, tachamos la L. Entonces nos quedaría 9 por seno de 53, que es 4 quintos, más 6 por 2, 12, por seno de 53 es 4 quintos, igual a la fuerza por seno de 37, que seno de 37 es igual a 3 quintos. Entonces, decimos 5 son homogéneas, entonces se van. No sobraría el siguiente. 4 por 9 es igual a 36, más 12 por 4 es igual a 48, más, entonces 48, ¿no? Igual, fuerza por 3, entonces igual a 3F. Todo sumado, 36 más 48 es igual a 84
igual 3F. Entonces, el 3 pasamos a dividir al otro lado. Nos queda 84 entre 3 igual a F. Y el resultado viene a ser 28 newtons es igual a fuerza. Decimos, la fuerza es igual a 28 newtons. Que nos pidió hallar el siguiente problema. La fuerza es 28 newtons. Siempre y cuando nos pida hallar la fuerza, en este caso, debemos utilizar la segunda condición de equilibrio. Veamos el siguiente problema que nos dice. Determinar el valor de la reacción total en la articulación O. De igual forma, graficamos en forma orden la fuerza de gravedad 9 newtons, la tensión 6 newtons y la fuerza 28 newtons. En este caso, ¿qué nos pide hallar? Nos pide determinar este de acá, la fuerza de reacción. Esta de ella es lo que nos pide determinar. Veamos. La fuerza de reacción. Teniendo en cuenta, utilizamos la primera condición de equilibrio. Para hallar la reacción, que decimos, utilizamos la siguiente condición de equilibrio. Suma de fuerzas. Dice, sumatoria de fuerzas horizontales en eje X. ¿En dónde viene a ser el eje X? Acá. Este de acá nos pide el momento de reacción. Este es el eje X y este viene a ser el eje Y. Entonces tenemos que sumar el eje X, la sumatoria es igual. La fuerza de reacción del eje X es 0 por la fuerza. Veamos. Tenemos la fuerza de reacción en eje X. Sí, también sumatoria de fuerzas verticales en eje Y. Viene a ser acá. La fuerza de reacción en eje Y es igual a 0. Decimos, en eje X la fuerza de reacción es 0. Entonces utilizamos la siguiente fórmula de la primera condición. La fuerza en eje X que va hacia allá es igual a la fuerza que va hacia el horario durario. Veamos que eje de reacción en eje X es igual a 28 newtons. ¿Por qué? Porque la reacción siempre va a ser 0. Por eso es 28 newtons. O a su lado opuesto también, pues te das cuenta. Veamos. La fuerza de reacción en el eje Y es la suma de las fuerzas. Bien, agarramos este punto. Es igual a 0. ¿Cuál viene a ser sus fuerzas? Viene a ser la fuerza de gravedad más la tensión. Veamos, fuerza de gravedad más la tensión. Entonces, el eje de fuerza de reacción y eje Y es 0 más 9 más 6 newtons. Veamos que el resultado de la reacción en eje Y es 15. ¿Por qué? Porque sumamos todo su peso que está en el eje Y, en la barrita, ¿no? Viene a ser 6 newtons y 9 newtons. Ahora, ¿qué nos dice? Determinar el valor de la reacción total en articulación O. Aquí nos pide. Tenemos que determinar acá esta reacción que va hacia allá. Un borradorcito, lo borramos. Se ve que no se ve.
pero nos pide determinar la reacción. Entonces tenemos el siguiente, para esto tenemos que formular la reacción de articulación. Empleamos el teorema de Pitágoras, que viene a ser, decimos, la fuerza de reacción es igual, haremos la raíz cuadrada de fuerza de reacción en el eje X es igual elevado al cuadrado, más la fuerza de reacción en el eje Y es al cuadrado. Reemplazando la fórmula, tenemos la fuerza de reacción es igual a raíz cuadrada de 28 al cuadrado más raíz cuadrada de 15 al cuadrado. Todo empleado, tenemos la fuerza de reacción es igual a 784 más 225. Tenemos la fuerza de reacción, raíz cuadrada de 109 es 31.8 newtons, que viene a ser nuestro resultado de la fuerza de reacción, 38.8 newtons. Esto es lo que nos pide. Siempre para determinar la reacción de esta manera el ejercicio, tenemos que emplear nuestro teorema de Pitágoras, lo cual nos dará el resultado de fuerza de reacción. Muchas gracias. Eso fue todo mi trabajo y muchas gracias.